Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Estamos aquí, estoy aquí, comenzando con esta cuarta transmisión del ABC Duelo. En esta ocasión con palabras que inician con la letra D, palabras que nos hablan de pérdidas. Esperaré un momentito a que se vayan conectando mientras voy como acomodando esto. De igual manera, ojalá que se vayan conectando por acá, que me comparten desde dónde se conectan. Yo ando aquí en un Coyoacán lluvioso el día de hoy. ¿Por dónde andan los demás? Teresa, bienvenida. José, bienvenido. Mientras tanto que se van conectando por aquí, yo voy compartiendo esto para que pueda estar en las demás plataformas. Veamos, compartir en una página. Por ahí ya va. Mientras tanto, sean bienvenidas, sean bienvenidos. Ahí ya está compartiéndose. Y pues bueno, como sabrán algunas y algunos de ustedes, estas transmisiones de Facebook Live tienen la intención de poder tener un espacio cada 15 días donde poder conversar sobre palabras que nos hablan de pérdidas. Ya estuvimos en la transmisión de la letra A, la letra B, la letra C. Eric, bienvenido. Jan, bienvenida. Estaremos conversando el día de hoy con palabras a partir de la letra D, ¿no? Así que, pues, sean bienvenidas, sean bienvenidos. En esta ocasión hubieron varias palabras que fueron compartiendo en Facebook, ¿no? Para conversar el día de hoy. Déjenme que se active esto. Ahí estamos. Veamos. Hola Mori, bienvenida. Mientras estaba acomodando aquí mi laptop, quiero comenzar con unas palabras que fui notando que fueron compartiendo. Una de ellas tiene que ver con, me interesaba comenzar con ellas, con las etimologías distintas de la palabra duelo, cosa que he compartido en otros espacios, en otros momentos, pero siempre me es como importante compartirlas y conversar con ellas. Una de ellas tiene que ver con la etimología de duelo, que tiene que ver con dolus, que es una de las etimologías que me parece más conocida, más identificable, ¿no? Que tiene que ver con dolus igual a dolor, ¿no? Quienes hemos o han vivido experiencias de duelo saben que hay ahí una experiencia dolorosa, ¿no? Y toca preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que duele cuando estamos en duelo? Váyame comentando por ahí qué les va surgiendo y qué va resonando en ustedes. En mi acompañar a personas en duelo, noto como hay distintos como lugares del dolor, distintas dimensiones del dolor, entre ellas el dolor de la relación misma, una relación que se transforma, una relación que se modifica, que cambia, que deja de ser la que vivíamos, la que conocíamos. También duele el mundo, ¿no? Duele el espacio, duele el lugar en donde ya no encontramos a la persona que perdimos, por ejemplo. Duele también un asunto identitario, ¿no? De quiénes éramos y ahora quiénes somos. Para ello me es importante señalar que algo que pasa con el duelo, Patti, bienvenida, un abrazo. Algo que pasa con el duelo es que parte nuestra historia en un antes y un después, ¿no? Éramos unos en un momento, cuando sucede el duelo nos transformamos en otros, en otras. Esto me parece importante traerlo a colación porque hay un asunto de transformación con respecto al duelo, ¿no? Nos convertimos en otras y en otros. De ahí estas expresiones tan frecuentes de pronto en terapia, ¿no? Que tienen que ver con quisiera volver a ser la de antes, quisiera volver a ser el de antes, ¿no? Que también podríamos escuchar ahí como un anhelo de quisiera que el mundo fuese el de antes, el mundo en el cual yo también era uno, el mundo en el cual yo también era una, ¿no? Una conocida, uno conocido, y que va transformándose. Hay algunas palabras que fueron comentando por ahí que tienen que ver también con desconcierto, ¿no? ¿Qué hay de desconcierto en el duelo? ¿Qué es lo que desconcierta con respecto al duelo? Y pasa que al vivir una experiencia de duelo, el mundo se vuelve completamente extraño. Se vuelve, también palabra que comienza con D, completamente desconocido.
Y esto me parece importante señalarlo acá porque de esta manera incluso pudiéramos pensar la terapia de duelo como una relación en donde nos disponemos para conocer por nueva ocasión el mundo. Conocer cómo es este mundo ahora, cómo es el mundo que habito sin la persona que perdí. Lulu, bienvenida. Didier, bienvenido. Un abrazo hasta el sur, por tus rumbos. Dialogoterapia, bienvenida también. Qué bueno que andan por acá. Hay un asunto de desconcierto respecto a cómo es el mundo ahora después de esta pérdida, ¿no? De ahí que otra palabra que fueron señalando ahí, que tiene que ver con desafío, resulta todo un desafío enfrentar, intentar habitar este mundo desconocido. Eunice, bienvenida, te mando muchos abrazos, espero que estés muy bien. Hay todo un desafío con respecto al duelo, un desafío de enfrentarnos a una realidad distinta, una realidad que nos resulta no solo desconocida, sino en muchas de las ocasiones inesperada e indeseable también, ¿no? Es un mundo que no deseábamos, que no queríamos y que sin embargo estamos arrojados a este mundo distinto. Hay varias palabras que iré como retomando a lo largo de la transmisión. De igual manera, me es importante invitarles por acá. Pili, bienvenida, qué gusto verte por acá. Me es importante invitarles a que vayan escribiendo, vayan comentando sus palabras con D respecto al duelo, para que podamos ir conversando. También no dejen de compartir este video y demás. Sigo por ahí. Otra de las palabras que señalaron ahí en las publicaciones tiene que ver con el tema del dar, ¿no? ¿Qué relaciones pueden haber entre el duelo y el gesto del dar, ¿no? Hace poco lo hablaba en terapia, ¿no? Decía una persona, es que cuando murió no se llevó nada, ¿no? Todo lo que construyó, todo lo que edificó, ¿no? Y conversábamos respecto a cuánto hay de una cultura mexicana ahí respecto a este momento en el que morimos y qué nos llevamos. Hay canciones por ahí, ¿no? No recuerdo, a ver si pueden poner como en los comentarios, ¿no? Estas canciones populares mexicanas de solo un pedazo de tierra o solo algo por ahí, ¿no? Que al final cuando morimos no nos llevamos nada, ¿no? Y reflexionábamos sobre cómo, quizá más que llevarnos algo al morir, si es que eso es posible, cuánto del morir tiene que ver también con lo que dejamos para los otros, con lo que damos a los otros. Y esto me parece importante, ¿no? Hay un filósofo que a mí me encanta, que ahorita lo retomaré a propósito de lo que comenta aquí Eka, mi primis, que tiene que ver con el asunto de no es que seamos solo seres para la muerte, como lo decía el filósofo alemán Martin Heidegger, sino que también somos seres para después de la muerte, en el sentido ético, que tiene que ver con lo que dejamos para otras generaciones, lo que dejamos para otras y otros, ¿no? Eso es importante porque para mí en terapia de duelo me es muy rico y valioso, también muy conmovedor, dar lugar a eso, como el qué fue lo que nos dejó, cuál fue esa, como por decirlo, herencia, pero no herencia en el sentido únicamente o exclusivamente concreto de la expresión, ¿no? Material, económico, etcétera, sino una herencia existencial, ¿no? Una herencia respecto a valores, ideas, tradiciones, sentidos de vida. Antes de que se me suba mucho, el comentario dice Eka, decir, no decir, ya se me subió. Decir, no decir ante la persona que estamos perdiendo antes de su partida. Es una chulada eso que lo pones, primis. Porque si algo pasa con el duelo, es que acentúa, hace contacto, hace que resuene todo lo que me faltó decirle, todo lo que me faltó disculparle, agradecerle, pedirle, darle, etcétera, etcétera. Pasa que cuando se rompe esta relación con la muerte, ¿no? Con la separación, con la pérdida, hay un asunto de mucho sentir, mucho afecto, mucha experiencia que se queda inconclusa, lo cual nos remite a preguntarnos cómo nos vivimos con lo inconcluso, cómo vivimos con aquello que termina sin haberlo esperado, sin haberlo deseado, sin haberlo querido. Mori también nos pone ahí el tema de la despedida, ¿no? Y déjenme juntar este comentario de Mori con el de Laura. Hola Laura, que tiene que ver con despedida con Mori, y Laura dice dejarlos ir. A mí me parece muy interesante traerlo a colación por lo siguiente.
quizá cuando pensamos en tanatología, pensamos justamente en esto, ¿no? Dejar ir, soltar, como soltar, como separar, como dejar de aferrarnos a, ¿no? Despedirnos. Yo me acuerdo de una profesora en la maestría que decía, despedirnos significa dejar de pedir. Y esto suele como ser súper complicado. ¿Cómo dejar de pedir la presencia de la persona que amamos? ¿Cómo dejar de pedir esta relación que teníamos, que perdimos, ¿no? Y a mí me parece importante acudir a visitar esta experiencia de la despedida para poderla desmenuzar un poco, poderla comprender un poco más. A mí me parece que si algo pasa con el acompañamiento a personas en duelo, no es, y déjame ser puntual con ello, no es nunca un suéltalo como significando olvídalo, sino si acaso lo que va pasando es como una especie de transición de una forma de relación humana a otra forma de relación. Ya no en un frente a frente, yo a tú, como diría Martin Buber, ¿no? Cara a cara, sino en un yo y ahora a través de tu recuerdo, a través de la memoria, a través de eso que dejaste para nosotros, eso que dejaste para el mundo. Hay ahí un movimiento ético, existencial, afectivo, no siempre tan sencillo, pues, porque no es fácil dejar, palabra con D, no es fácil dejar esa relación que teníamos, esa relación en la que habitábamos además, ¿no? Hay una maestra y a mí me encantó la forma en que lo puso ella. Y con ello también otra palabra que comienza con D, ¿no? Para ella, desde una perspectiva winnicottiana, dice, la experiencia del duelo es una experiencia del desalojo, un desalojo relacional, en tanto que si al ser seres humanos habitamos en nuestras relaciones, cuando perdemos a alguien, perdemos la posibilidad de habitar esa relación. Claro que creamos, desarrollamos, visibilizamos, tejemos otras formas de relación, pero ya no la misma. Y ese desalojo es doloroso, ¿no? Dos palabras con D. Ese desalojo es doloroso porque no deseábamos salir de esa relación, no deseábamos perdernos de esa relación. De ahí que mucho de la terapia de duelo tiene que ver con eso, con el esfuerzo que vivimos cuando estamos en duelo de no querer ser desalojados de esa relación, pero al mismo tiempo una relación que ya no está tal como estaba antes. De ahí que el duelo tenga su tiempo, el duelo requiere su tiempo para poder reconocer otras formas de relación, otras formas de habitar el encuentro, decía hace rato, ya no necesariamente en el frente a frente, pero sí a través de la memoria, a través del recuerdo, a través del honrar, a través de, ahorita que decía recuerdo, siempre lo cito, perdónenme si ya me han escuchado decirlo esto varias veces, pero es algo que me resulta súper bello, ¿no? Galeano, Eduardo Galeano decía, recordar significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Recordar de recordis, volver a pasar por el corazón, que tiene que ver con volver a habitar otras formas de relaciones distintas, ¿no? Eka dice, también el desalojo de los lugares y las pertenencias de quienes perdimos. Puf, cosa tremenda, ¿no? Porque también este desalojo, siguiendo o haciendo eco de lo que pone aquí acá, tiene que ver también con ese lugar en donde fuimos y que ya no podemos habitar, ¿no? Cuando nos mudamos, cuando dejamos un trabajo, ¿no? Ahí váyanme comentando qué experiencias de desalojo han vivido, cómo las han vivido, ¿no? Porque no es algo fácil, porque somos y nos constituimos y nos desarrollamos a partir de los lugares en donde nos identificamos. Entonces, cuando somos desalojados, parte de nuestra identidad se pierde con ello y nos toca volver a sernos, como diría Jean-Paul Sartre, ¿no? Hay una frase muy famosa de Jean-Paul Sartre que no es cita textual, pero es algo así como somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Pudiéramos decirlo de manera transformada, ¿no? Como somos lo que hacemos con los desalojos que hemos vivido. Desalojos de relaciones, de espacios, de lugares, de pertenencias, del cuerpo mismo. Dice Mori por acá,
Tiraron y regalaron todas las cosas de mi madre al día siguiente de su entierro. Desalojaron su casa y la vendieron. Ahí es un asunto como súper potente, ¿no? Como todo lo que se pierde ahí, no solo con la persona, sino con el espacio donde fuimos, el espacio donde éramos. Gracias, Mori, por ponerlo, y un abrazo. Eka también pone, y también lo contrario, seguir habitando la habitación que antes era también de nuestro ser amado. Ahí hay un tema tremendo, ¿no? Por cierto, les recomiendo un libro muy interesante, titulado La habitación vacía. Es un libro que escribí el año pasado. Ahí algunos de ustedes ya lo tienen. Que tiene un asunto ahí como interesante, ¿no? Estético, en el sentido de sensible, respecto a qué tanto nos atrevemos a acercarnos a esos espacios, a esas habitaciones habitadas, y qué tanto no, ¿no? Qué tanto le damos la vuelta de mejor ni paso por ahí, ¿no? Yo escucho a pacientes como me hablan del luego de su muerte, ese espacio quedó inamovible, ¿no? Queda intacto, pues, casi como un museo de la memoria, un museo de la ausencia. Para otros es como tenemos que mover todo, transformarlo, ¿no? Es como muy habitual de pronto como cómo cambian las casas, las pintan, las modifican, como una especie de remover ahí las relaciones, lo vivido ahí. Dan, Saúl, qué gusto verles por acá. Hay un asunto que se mueve ahí. Desde el me recuesto en esa cama o no lo vuelvo a hacer, me acerco, me alejo. Hay un asunto que vale la pena incluso repensarlo en terapia, ¿no? La terapia de duelo a veces se piensa que es un asunto solamente afectivo, que tiene que ver solamente con las emociones, ¿saben? Con las emociones y con los pensamientos. Pero por lo menos una terapia de duelo de orientación existencial, una tanatología existencial, implicaría también esto, como dar lugar a cómo somos en el mundo sin la persona que perdimos, sin el vínculo afectivo que hemos perdido. Y eso implica también nuestra relación con las cosas, nuestra relación con los espacios, nuestra relación con otros vínculos, que tienen que ver con cómo a veces cuando estamos en un vínculo que nos duele por su pérdida, dejamos de mirar otros vínculos, no logramos resonar hacia otros vínculos, que también eso me parece importante. Hola Saúl, bienvenido. También entre los comentarios, vayan comentando por ahí otras palabras con D que les vayan surgiendo. También entre los comentarios alguien puso, creo que fue Sam, el tema del decir. Es un tema que me apasiona un montón. Dejen tomo café para agarrar energía. Recuerden que no es necesario unirse a ningún link, ¿no? Para estar acá. Solamente con que se metan al perfil ya les aparece el video, ¿no? Hay un filósofo, hace rato lo decía, un filósofo que a mí me encanta un montón, que es Emmanuel Levinas. Este filósofo lituano señalaba que hay una diferencia entre el decir y lo dicho. Déjenme quito la ventana por acá. Cierro esto por acá. Listo. Hay una diferencia para este filósofo que tiene que ver entre el decir y lo dicho. Para Emmanuel Levinas, lo dicho tiene que ver con todas aquellas expresiones, todas aquellas formas de relación que ya están dados en nuestra cultura. Pensémoslo, a mí me parece interesante, ¿no? Como de pronto en algunas entrevistas me preguntan constantemente respecto a qué se le tiene que decir a alguien cuando vamos a un funeral, a un velorio, cuáles son las palabras adecuadas, o cómo se le debe dar una noticia correctamente a alguien, o cómo se le dice a un niño, a una niña, que su mamá, que su papá murió, etcétera, etcétera. Notemos cómo estas formas de preguntar aluden a varias cosas, entre ellas, por un lado, la inquietud, ¿no? De quisiera estar preparado, preparada, con la frase adecuada para poder responder a el rostro del otro, ¿no? El rostro del otro que sufre. Sin embargo, hay un problema ético en ello, que tiene que ver que cuando hacemos estas preguntas a alguien supuestamente experto, no estamos en esa situación en específico. No hay una persona en específico, con nombre propio, con historia, con sensibilidad, que nos esté interpelando de esa manera. ¿A dónde va todo eso? Que cuando apelamos a lo dicho, como el ya descansó, ya está en paz,
ya no estás sufriendo, estoy contigo, mis condolencias, etcétera. Hay un montón de expresiones que tienen que ver con lo dicho, con lo que ya está dado culturalmente. El problema con ello es que no responden a una relación específica. Es decir, no responden a la persona con la que estoy frente a frente. A diferencia de ello, Emmanuel Levinas dirá, hay algo que no es lo dicho, sino el decir. El decir para Emmanuel Levinas tiene que ver con eso que me nace y con lo que... esa forma de responder con la cual me vinculo a la persona que tengo frente a mí. La respuesta que me nace ante el rostro que tengo frente a mí, ante el rostro de aquel que sufre y que me interpela. Este decir no se encuentra en los manuales, ese decir no se encuentra en los protocolos, ese decir no se encuentra en un diplomado en tanatología, por ejemplo, ¿no? Ni aunque fuera en Emacoe, ¿no? No está ahí, pues. No tiene que ver con algo que pueda estar preestablecido o ya dicho. El decir tiene que ver con la relación que tengo frente a la persona que está ante mí interpelándome. Ese decir que tiene que ver con las lágrimas que salen de nuestros ojos, ese deseo de abrazar, ese estar ahí frente al otro. Eso me parece bien importante, porque no es la frase preestablecida, sino la respuesta que nace frente al otro. Es una respuesta, tenemos que decirlo, es una respuesta ética, una respuesta sensible, ¿no? Incluso, en este sentido, pudiéramos pensar que a veces es más atinado el silencio que la frase que podemos encontrar en Google, ¿no? Porque es un silencio hospitalario, es un silencio sensible, es un silencio que no es indiferencia, sino respeto, ¿no? Joan Carles Melich lo pone bien bonito, ¿no? Hay una diferencia entre el silencio, que es hospitalidad, y entre el mutismo, que es indiferencia. No significa que calle porque no me importas, sino más bien es un silencio que nace como un respeto a tu sentir, a tu dolor. Déjenme acudir a las demás palabras que fueron poniendo por acá. Mori lo ponía por ahí en los comentarios. Otra palabra con D que tiene que ver con la distancia, ¿no? Eso está bien chulo porque ¿cómo pensar el duelo como distancia? ¿Qué tanto hay en el duelo que tiene que ver con un asunto de distancia relacional? Porque algo pasa ahí, ¿no? Que tiene que ver con que la persona que perdimos, déjeme ponerlo menos antropomórfico, el vínculo que perdimos, sea persona o no, también el vínculo con objetos, el vínculo con nuestras mascotas, el vínculo con los seres, pues. El vínculo que perdimos también se vive en una distancia distinta. Eso es muy explícito en terapia de duelo, ¿no? Como aquí lo pone Mori, gracias Mori, sentimos que están lejos. Hay una distancia distinta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo habitar en una distancia distinta? ¿Qué tanto podemos, si es posible, acortar esa distancia? ¿De qué formas lo acortamos? Si es que esto es posible. ¿Lo acortamos la distancia cuando recordamos? ¿O cuando recordamos se vuelve una distancia más lejana? ¿Acortamos la distancia cuando honramos? ¿Acortamos la distancia cuando intentamos olvidar? ¿Acortamos o alejamos la distancia cuando intentamos evitar su recuerdo? Son preguntas que tienen que ver con la experiencia, con un asunto relacional, porque la relación no termina. Mejor déjeme corregirlo. Nuestra relación con las personas con los seres que hemos perdido, es también una relación. El hecho de que no estén vivos, no significa que no haya una relación. Es una relación con lo otro en su ausencia. Una relación que también merece ser explicitada, reconocida, explorada. Alma, por acá nos pone, hola Alma, bienvenida. El dudar, ¿no? Esta es una palabra también súper chula, porque me remite un montón a una condición existencial que tiene que ver con la incertidumbre. El duelo se vincula con la incertidumbre, en tanto que cuando perdemos a algo, a alguien,
surgen dudas, nacen dudas. Dudas respecto al, ¿y si lo hubiese hecho distinto? ¿Y si me hubiera ido por otro camino? ¿Y si hubiese podido evitarlo? ¿Y si hubiese podido decirle algo distinto? Ser humanos implica lidiar con la incertidumbre, implica lidiar con las dudas, diría Joan Carles Melic mucho mejor, implica reconocer nuestra condición finita. Que para Melic, la finitud no tiene que ver exclusivamente, por lo menos, con la muerte. Finitud también tiene que ver con no poder contar con la certeza absoluta de la vida. No poder contar con el ojo de Dios que todo lo ve. No poder contar con la verdad completa. Si contamos con algo es con nuestra perspectiva. Perspectiva que a veces se va enriqueciendo, dialogando, a través de otro. De ahí la terapia de duelo, ¿no? Si por algo es valiosa la terapia, es porque podemos cotejar nuestra perspectiva con la perspectiva de otro. Y de esa manera enriquecer perspectivas. Que no significa que esto aniquile o depure o elimine la duda que habita nuestra existencia. La duda que habita la existencia humana. Existir humanamente implica convivir con dudas. Convivir a veces armoniosamente, a veces no, con las dudas que están alrededor de nuestra existencia. María pone, ¿por qué se siente que los recuerdos no alcanzan? Eso es una pregunta no solo importante, sino dolorosa, María, porque el recuerdo nunca será lo mismo que la presencia. Aunque el recuerdo intenta, a veces logra, hacer casi presente lo ausente. Hubo un antropólogo y filósofo catalán que fue maestro de Joan Carles Melic. Este filósofo se llamaba Lluís Duch. Lluís Duch decía que el lenguaje, que las palabras, que el símbolo hace casi presente lo ausente. En términos tanatológicos, el recuerdo permite pasar nuevamente por el corazón, que no es exactamente lo mismo que tener a quien perdimos frente a nosotros, pero que es posible, que intentamos consolarnos a partir de ello. Dice Samantha Villapando, ¿podemos idealizar lo ausente? Hay todo un tema ahí, Samantha, ¿no? Como respecto a cómo cuando alguien muere, lo comenzamos a idealizar, era un santo, todo era perfecto. Para mí como tanatólogo no me toca como decir, tampoco exageres, no me toca por ahí, ¿no? Sino explorar como, ¿a qué te refieres con ello? ¿Cómo sucede esto, no? A veces también es una idealización necesaria para poder armonizar con lo ausente. Ya más adelante van surgiendo cosas, ¿no? Respecto a, ¿y qué había de lo no idealizable, ¿no? ¿Qué más era él, ella, ello, aquello, que también no era siempre agradable, no era totalmente agradable? Dice Mori, incertidumbre, relatividad y tiempo siempre rondan la vida, completamente. Dice Saúl, mi querido Saúl, yo aporto con una palabra que ha estado muy presente, Osma, de construcción. Ándale. Gracias, Saúl. Está bien bonito que lo pongas, Saúl. Me inspira un montón porque a veces pareciera que cuando vivimos un duelo se trata de el otro, la otra, lo otro que deja de estar, ¿no? Pareciera que no tiene que ver nada conmigo. En cambio, si algo resulta importante en el acompañamiento de personas en duelo, es que la ausencia de lo otro, del otro, de la otra, la ausencia de lo perdido, me interpela y me cuestiona. También me lleva a preguntarme, ¿qué papel jugué en esa relación? ¿Por qué jugué de ese modo esa relación? ¿Por qué me vinculé de esa forma? ¿Qué tanto la ausencia también tiene que ver conmigo? ¿Qué hice y qué no hice? Son preguntas dolorosas, son preguntas éticas también, pero con una amplitud enorme, una profundidad enorme. No se trata solamente de aquello que ya no está. También se trata de cómo
respondo yo a lo que ya no está? ¿Cómo respondo yo en la relación que sí hubo? ¿Qué papel jugué en esa relación? ¿No? Sobre todo en temas como de pareja, de relaciones, ¿no? De vínculos. Hay mucho ahí como que confronta y que permite, en el mejor de los casos, un replanteamiento de nuestro ser en el mundo, por jugar a la Heidegger, es decir, un replanteamiento de nuestra existencia. ¿Cómo vivir ahora? ¿No? Nayeli, recordar es volver a vivir, hay recuerdos que te hacen sonreír. Gracias, Nayeli. Eka, ay caray, Eka, ajá, pero los recuerdos también tienen su momento. Hay quienes pueden convivir con los recuerdos después de que el dolor más intenso ha pasado, sí. Porque, déjame jugar con lo que pones acá. El recuerdo puede ser el alivio y el consuelo, pero también puede ser un tormento tremendo. Desde el recuerdo como lugar en donde aún me es posible relacionarme contigo, pero también recuerdo que puede ser la fuente del dolor, de un dolor interminable, que tiene que ver con aquel recuerdo que llega, acontece en contra de mí mismo, ¿no? Levinas lo ponía como el tema de la memoria involuntaria. Sobre todo esto tiene una resonancia importante cuando hablamos de experiencias traumáticas, ¿no? Muertes traumáticas, muertes violentas, inesperadas. Hay un asunto con la memoria que llega de una manera involuntaria y también dolorosa. ¿Cómo lidiar con ese recuerdo? ¿Cómo lidiar con el recuerdo que no queremos, ¿no? Porque a veces quisiéramos lo escuchamos en terapia un montón, como quisiera recordar lo bueno. Pero ¿qué nos pasa con aquello que no nos resulta tan bueno, tan agradable, tan armonioso? También nos toca hacer frente a esos recuerdos. Dice Mariana, tiempo. Creemos que tenemos tiempo, pero lo único real es el presente, el aquí y el ahora. Decía un filósofo, somos hijos del tiempo queriendo luchar contra el tiempo, ¿no? Hay mucho de la existencia humana ahí, de cómo transitar el tiempo, cómo a veces incluso mucho del duelo tiene que ver con un deseo, un anhelo metafísico ahí respecto a quisiera poder parar el tiempo, quisiera poder revertir el tiempo. Es un asunto que parece serie de Netflix, pero es vida humana, ¿no? Un deseo completamente humano de querer revertir el tiempo, volver atrás. Dice Estela, hola amiga, dolor emocional y espiritual, ¿no? Hay un tema a mí que me importa un montón, que en algunas ocasiones he trabajado en ciertos espacios, que tiene que ver con las dimensiones del duelo, ¿no? Dimensiones existenciales del duelo. Hay una terapeuta británica, Amy Van Dursen, ¿no? Que habla de distintas dimensiones de la existencia. La dimensión, voy a decirlo de esta manera, ¿no? La dimensión relacional, la dimensión física, material, la dimensión identitaria o del yo, la dimensión espiritual, ¿no? El duelo atraviesa toda dimensión existencial, ¿no? A mí en esos talleres me ha gustado un montón como no solo trabajar estas distintas dimensiones de manera teórica, sino explorar nuestros duelos a través de estas dimensiones. Eso resulta súper rico. Mori pone, a veces el recuerdo no alcanza porque tal parece que solo es un acta donde consta en nuestra memoria que ese ser amado existió, pero miramos alrededor y no vemos su huella. Sí, ¿dónde buscar? ¿En dónde encontrar a quien hemos perdido? Hace poco una paciente lo decía bien bonito, ella decía, hablando de cenizas, decía ella, ya me di cuenta que yo soy, hablamos de un botecito de cenizas, ¿no? Yo soy el botecito de sus recuerdos, ¿no? No son las cenizas, sino soy yo. Bienvenida Pilar, qué gusto verte. Estela, desencuentro, chulada. Hay un asunto ahí de desencuentro. Desencuentro no solo con quien estaba ahí de una forma y ya no se encuentra de esa manera. También iluminemos todos los desencuentros vividos con los otros seres a nuestro alrededor cuando estamos en duelo, ¿no? Hay un asunto ahí respecto a cómo cuando vivimos un duelo parece que se focaliza una única relación y hay un asunto tenso de pronto con otras relaciones que también están alrededor, que siguen ahí, que nos demandan y nos interpelan, ¿no? Me acuerdo mucho de una mujer a la que acompañaba y había muerto su hija, ¿no? Y sus demás hijas le decían,
acá seguimos nosotras, ¿no? También voltearnos a ver, no solamente voltees a ver la cama vacía en donde ya no está nuestra hermana. Lu, bienvenida, qué gusto verte. Adriana dice, creo que no se trata de lidiar, sino de fluir. Sí, es un asunto bonito que lo pongas, Adriana, un asunto semántico, ¿no? Como, ¿cuáles son las palabras que utilizamos cuando hablamos de algo, ¿no? Cómo hacer de la experiencia del duelo una experiencia fluida, que no sea una experiencia de lidiar, de batalla, de lucha. Hay un asunto de formas de resonar con lo vivido también. Gracias por ponerlo, Adriana. Por acá ponían, Rosy, el tema del diagnóstico, ¿no? Como todo lo que surge también alrededor del duelo y sus resonancias con lo médico, con el campo de la salud, acerca de un diagnóstico, ¿no? Hay otros paradigmas de la tanatología, como algunos de ustedes saben, yo me sitúo o me gusta posicionarme desde una perspectiva existencial de la tanatología, ¿no? Algo que he venido desarrollando durante algunos años. Hay otras tanatologías que sí parten de un tema de diagnósticos, ¿no? Duelos patológicos, duelos sanos. Actualmente le llaman en algunas ocasiones como duelos complicados, ¿no? Cómo el duelo se puede vincular con campos diagnósticos como la depresión u otras alternativas experienciales, ¿no? Hay ahí también un campo súper interesante. Por acá también en los comentarios ponían el tema de la depresión. Samantha puso un comentario que me era importante traer acá para conversar, que tiene que ver con el diálogo. Déjenme respirar un poquito. A veces, cuando me preguntan respecto a qué es la terapia de duelo, qué es el acompañamiento a personas en duelo, me gusta decirlo de esta manera. El trabajo, terapia, acompañamiento a personas en duelo es fundamentalmente una experiencia dialógica, en donde hay por lo menos dos personas que intentan dialogar a partir de la experiencia de una pérdida, en donde una de las personas regularmente comparte su sentir, su experiencia, cómo lo va viviendo, y la otra persona intenta jugar a ese diálogo, jugar con esa voz, es decir, responder a esa voz. Un filósofo que me parece fundamental cuando pensamos en términos dialógicos, o para pensar el diálogo, mejor dicho, es Gadamer, ¿no? Gadamer decía que el diálogo, un diálogo genuino, implica estar dispuestos a salir transformados de una experiencia. Dicho de otro modo, intentar dialogar, disponernos a dialogar, implica permitirme, disponerme a salir transformado de esa experiencia. Esto es un lugar éticamente distinto a argumentar, al lugar de la argumentación. Dialogar no es lo mismo que argumentar, ¿no? Cuando yo voy a una conferencia, yo argumento, ¿no? Regularmente voy con ciertas líneas preestablecidas, ¿no? Hay un título de por medio y desarrollo ideas, argumento ideas a partir de ello. Ya sé por dónde comienzo y suelo saber más o menos por dónde he de terminar. A diferencia de la argumentación, el diálogo no permite, no da lugar a algo preestablecido. Me acerco, me pongo frente al otro y algo pasa. La voz del otro me convoca y me lleva por lugares que no puedo saber, ¿no? Cuando estoy en terapia, cuando inicio una sesión, me gusta de pronto ponerles ahí como en el chat de listo para comenzar, para comenzar, ¿no? Listo para iniciar. Casi que eso no solamente se lo digo a la otra persona, también me lo digo a mí, ¿no? Como un permitirnos, disponernos a comenzar, que significa permitirnos, disponernos a transformarnos mutuamente, porque la terapia es un asunto relacional, ineludiblemente, y el dialogar implica que aquello vivido, aquellos valores, ideas, verdades que tengo, con las que habito, puedan ser transformados, puedan ser cuestionados, citando a Estela, puedan ser dudados, pueda ponerlos en duda. Dialogar implica dudar de nosotros para poder crear otras formas de comprender el mundo que surgen a partir del encuentro. No es posible, desde mi perspectiva, brindar acompañamiento a personas en duelo
sin la disposición a dialogar. Es decir, sin la disposición para poner en duda nuestras creencias, más arraigadas en ocasiones. Se me fueron algunos comentarios, pero voy para allá. Eka, dices, piensa en una palabra bien fuerte, os va desconectar, en referencia a ser la persona responsable de tomar esa decisión sobre otra persona. Puf, no me toques ese vals, primita. Porque hay un asunto ahí de una gigantesca responsabilidad que tiene que ver con cómo poder decidir sobre la vida de alguien más. Ese es un asunto tremendo, ¿no? Que va más allá de la existencia humana, y que sin embargo nos toca responder. Pensar en temas como la eutanasia, personas que están en situaciones de un montón de vulnerabilidad, situaciones de estar en coma. Pienso ineludiblemente en nuestra relación con las mascotas, ¿no? Este acto, gesto de dormir a nuestras mascotas. ¿Cómo saber cuál es el momento para ello? ¿No? ¿Con qué certeza podemos tomar dicha decisión? Otras palabras con D, ¿no? Es un asunto éticamente tremendo que tiene que ver con que no podemos lograr estar a la altura de dicha decisión y sin embargo nos toca en algunas ocasiones tomar esa decisión. Es un asunto que tiene que ver con responder por la vida de otro, cuando ese otro no logra responder por sí mismo. Hay un asunto ético tremendo ahí, ético y existencial. Irma, saludotes, un abrazo. Mariana, los recuerdos sin experiencias de vida, esos pueden ser gratificantes o tristes. Implica darme permiso de experimentar todo lo necesario para mi crecimiento emocional. Hay un concepto, Mariana, que ahorita me recordaste con esto que escribes. Lo leí con esta autora española, Alba Payás, ¿no? Ella lo cita, me parece que no es un concepto de ella, sino que ella lo cita, que tiene que ver con crecimiento postraumático, ¿no? Con el crecimiento que en ocasiones se da a partir de una pérdida, ¿no? Crecimiento en distintas dimensiones existenciales. Crecimiento a través de nuestras relaciones, crecimientos con respecto al sí mismo, crecimientos en términos espirituales, de valores, de cosmovisión, de perspectiva filosófica con respecto a la vida, con respecto a nuestra vida también. Ahí veo lagrimitas. Saludos, Celeste. Un abrazote. Va. ¿Cómo vamos hasta acá, no? Yo me puedo seguir por ahí como hable y hable. Mientras tenga café a la mano o agüita, me la puedo pasar hable y hable. Pero también sé que tengo paciente al ratito, en unos minutos. De antemano, agradecerles que estén conectadas por 37 personas aquí, ¿no? También suelo dejar estos videos, estas transmisiones grabadas en mi perfil para quien se perdió la transmisión de la letra A, la transmisión de la letra B, la transmisión de la letra C, las pueden encontrar en este mismo perfil, ¿no? Vas ahí con, ¿cómo se dice este verbo? Spoilear un poquito y ahí encuentran estas transmisiones, ¿no? Erika, qué gusto verte, un abrazote. Mariana, muchas gracias, muchas gracias. En esta ocasión les agradezco su presencia, que se den un ratito en jueves a las 8 de la noche para estar por aquí, conversar. Me da mucho gusto verles, ¿no? He visto cómo se van compartiendo esos videos. De igual modo les invito, ¿no? Si les gustó este video, no dejen de compartirlo. Quizá a alguna persona le haga sentido, ¿no? Le haga resonancia, y eso es valioso. Pienso que gran parte de mi interés de hacer esto tiene que ver con eso, ¿no? Con hallar y promover resonancias. Amigo Yobas, qué gusto verte por acá. Mori, descalificar. Algunas personas lo hacen cuando les hablas sobre tu pérdida. Chulada. Es un tema que me gusta un montón, Mori. Me gustan muchos temas, entre ellos este. Hay una categoría en la tanatología que actualmente ha ido como cobrando importancia. Cuando la encontré, a mí me gustó un montón porque me brindó sentido a experiencias que encontraba en terapia y que no lograba como
nombrarlas en una categoría específica que tiene que ver con duelos sin reconocimiento social, ¿no? Que tiene que ver con todas esas experiencias de duelo que se viven, pero que no hay un sostén social, llámese amigos, amigas, familia, pareja, etcétera, que logre reconocer y validar dicha experiencia, ¿no? Pienso específicamente en duelos como lo son las pérdidas de nuestras mascotas, las pérdidas de un amante, las pérdidas de una amistad, las pérdidas vinculadas a experiencias de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿no? De pronto, para mí es como muy llamativo, pero también conmovedor, notar cómo personas que viven experiencias de duelo sin este reconocimiento social acuden a terapia desde un asunto de no sé, no logro hablarlo con alguien más, me cuesta trabajo hablarlo con alguien más, y que acá, por lo menos en el consultorio, sea un lugar en donde poder conversar sobre esto de una manera más segura y de una manera en donde nuestra experiencia sea reconocida como importante, como válida, ¿no? Lo cual deja mucho a decir respecto a nuestros vínculos sociales, ¿no? Respecto a cómo vamos por la vida calificando o evaluando como duelos importantes y duelos no tan importantes. Es un temazo, ya lo hablaremos seguramente más adelante. De momento, les decía, les agradezco su presencia por acá. Carla, qué gusto verte por aquí. Les comentaba que esta transmisión queda grabada, pueden verla más adelante. Si Carla te acabas de conectar ahorita, no te preocupes, ¿no? Ahí se queda grabada para verla en otro momento. Pili, me preguntas cuándo va a ser la siguiente plática, la siguiente conversación. Va a ser en 15 días. Estas transmisiones del ABC Duelo las llevo a cabo cada 15 días, jueves a las 8 de la noche. Así que no se lo pierdan. Ale, qué gusto verte. Tengo muchas ganas de vernos, espero que pronto. Ahí hay un lugar a donde quiero invitarles. Espero que se arme. Si no, hallaremos la forma para tomarnos un vinito y platicar, ponernos al día. Gracias, Carla. También para mí es un gusto verte. Dices, Eka, claro, dolor es dolor. No importa si es el de un niño, un amante, una persona con lana, alguien con estudios, dolor es dolor. Así es, primis. Pérdidas gestacionales, también olvidé mencionarlo, como esas experiencias de duelo sin reconocimiento social en muchas ocasiones. Ahora que pasó el 10 de mayo, ¿no? Yo recordaba a una persona que trabajaba en DIF, donde yo trabajaba, y de pronto había una pregunta respecto a, yo perdí a mi hijo, ¿sigo siendo mamá? Y este sigo siendo mamá lo es para la persona de recursos humanos, ¿no? ¿Sigue siendo válido para él? O como no tengo a mi hijo vivo, dejo de serlo. Hay preguntas éticas ahí que tienen que ver con duelos que no siempre cuentan con un reconocimiento y una validación social. Punto y aparte. ¿Qué otras cosas? Eso se queda grabado acá, nos vemos en 15 días. También que sepan que el día de mañana estaremos a una semana de dar comienzo a un taller que he preparado durante algunos meses, titulado En todos los duelos hay historias de amor. Este es un taller dirigido, no es un taller formativo en términos de brindar herramientas para la terapia, etcétera, ¿no? Es un taller dirigido a personas en duelo. No importa si el duelo no está vivido recientemente, ¿no? No es como condición de tienes que haber vivido una pérdida en la última semana, no, ¿no? Sino es un taller dirigido a personas que han vivido experiencias de duelo y que quizá alguna de esas experiencias deseen conversarlas, compartirlas en un lugar seguro, rodeado de personas que se buscará que tengamos un diálogo muy cuidadoso. Este taller tiene una duración de 6 horas. No es terapia de grupo, sino es un taller en el sentido que serán ejercicio, ejercicio y ejercicio, que tiene como objetivo retomar nuestra experiencia vivida, honrar nuestras experiencias de duelo y poder dignificar el amor en estos vínculos, ¿no? Algo que a mí me parece como importante en temas de terapia tiene que ver con que en ocasiones mucha de nuestra conciencia está puesta en el último momento, en el momento de la muerte, ¿no? A mí me parece importante, éticamente importante, no reducir a las personas que hemos perdido, no reducirlas a su muerte. Las personas que hemos perdido no son su muerte, son algo más que su muerte, son un montón de vida y merece ser recordada, dignificada, honrada.
Dice Laura, antes hablaban de la persona desahuciada, término fuerte para el enfermo terminal. Justo. Espero quizá mañana ahí comentar algunas cosillas todavía por ahí, para las palabras que vayan, sigan surgiendo. Respecto a este taller lo llevaré a cabo el próximo viernes 19 y sábado 20 de mayo. Será de manera presencial en su primera ejecución. Viernes 19 de mayo, sábado 20 de mayo, el viernes de 18 a 21 horas, de 6 a 9 de la noche, y el sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 6 horas de taller, de manera cuidadosa, de manera presencial, aquí en mi consultorio. Estoy ubicado en Coyoacán, al sur de la ciudad, y al sur de Coyoacán además. Y este mismo taller se llevará a cabo de manera virtual, en línea, para quienes les cueste trabajo acudir directamente, el 2 y 3 de junio. 2 y 3 de junio en los mismos horarios. Viernes 18 horas, 21 horas. Sábado 10 horas, 13 horas, ¿no? El costo es para público en general, público amplio, es de 2,000 pesos. Para quienes han sido pacientes o son pacientes, o han sido alumnas o son alumnas o alumnos, tiene un costo de 1,500 pesos. Aún estamos a tiempo para ir reuniéndose al grupo. Actualmente hay una configuración como bien bonita de personas que están inscribiéndose. Aún estamos en inscripciones, pueden incorporarse todavía. De igual modo, si conocen a alguien que esté interesado, compartiré mañana nuevamente el cartel para que puedan compartirlo a quien así lo desee. Y pues nada, me voy despidiendo, quedan 10 minutitos antes de las 9. Un gusto verles por acá. Regina, qué gusto verte. Rosario, gracias por sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus palabras, sus resonancias, su presencia por aquí. Yo me quedo por acá, estaré unos 5 minutos para ir al baño, alistarme para mi siguiente sesión. Gracias por el tiempo, por la presencia, por sus palabras. Espero que siga siendo este espacio del ABC Duelo un lugar de resonancia. Adriana, hola y adiós. Nos vemos en 15 días con la siguiente emisión de ABC Duelo. Para aquella ocasión, con la letra E. Un gustazo verles por acá. Cuídense mucho, bonita noche. Por aquí ya dejó de llover, así que veámonos en 15 días. Que pasen una bonita noche. Eric, gracias, un abrazote, gracias también a ti. Cuídense mucho, ahí no dejen de compartirlo. Y nos vemos en la siguiente emisión. Bye bye.